10, Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Gloria al Señor. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 1. Dice la palabra de Dios: y tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí que salgas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás cambiado en otro hombre. Repita conmigo, por favor, ese versículo 16. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Mudado quiere decir cambiado. Y mire lo que dice ahí: y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. El que tiene el Espíritu Santo puede hacer lo que está a su alcance, porque Dios está con él. Y Dios lo cambia en otro hombre, en otra mujer. Levante su mano. Padre Santo, en el nombre de Jesús, le damos gracias por su santa palabra, la cual creemos es verdadera. Y en esta noche, Señor, yo declaro que todo aquel, Padre mío, que no ha creído su palabra, toda duda, toda incredulidad es atada y amarrada. Se va de este lugar a lugares secos y áridos. No tiene parte ni suerte el diablo. El diablo es un mentiroso, y él no va a impedir que nadie sea lleno del Espíritu Santo. Él se va de este lugar, y el Espíritu de Dios toma posición de este lugar, Padre mío. Columna de fuego de noche, nube de día. El aceite, Señor, será derramado como fue derramado sobre Saúl. Y ese día que él recibió el bautismo del Espíritu Santo, su vida cambió. Fue otra persona. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre mío, yo declaro que en esta hora todo temor, todo miedo, toda cobardía a lo sobrenatural de Dios, todo aquello que se levante contra el conocimiento de Dios, todo aquello que impida que podamos ser llenos todos del Espíritu Santo, es atado y amarrado. Se pudre yugo, cadena, pacto, conjuro, hechizo, encantamiento, y toda obra del diablo ya fue pisoteada, hollada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y le damos gracias, Señor, por todos aquellos que durante una semana, que durante 15 días, 21 días han estado pidiendo con todo su corazón ser llenos del poder del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias porque muchos quieren cambiar. Quieren ser otro hombre, quieren ser otra mujer. Quieren ser otro hombre, quieren ser otra persona. Señor, tú dices así en tu palabra, y tú no eres hombre para mentir. Tú no eres hijo de hombre para arrepentirse. Si tú dices que un hombre cambia, si tú dices que una mujer cambia, Señor, queremos en esta noche ver personas nuevas en este lugar.
Ver hombres y mujeres nuevos, transformados por tu Santo Espíritu. Señor, yo desato en esta hora, Padre mío, todo aquello que pueda estar, Señor Jesucristo, favoreciendo en el nombre de Jesucristo a las obras del enemigo. En esta hora se va de este lugar, y solamente el poder de la palabra del Señor en esta hora vive y reina sobre nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aquel que lo está pidiendo de corazón, dígale: Señor, hoy voy a ser cambiado en otra persona. Dígaselo, dígaselo. Hoy es mi noche. Hoy es mi noche. Hoy es mi noche. Hoy es mi noche. Créalo, créalo, créalo. Confiéselo, confiéselo, porque eso es bueno delante de Dios. Dios quiere cosas buenas para nosotros. Confiéselo. Hoy es mi noche. Hoy es mi noche de ser cambiado. Hoy es mi noche de ser cambiada. Yo quiero ser otra persona. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo quiero ser otra persona. Dígaselo, dígaselo, hermano. Confiéselo con su boca. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Con la boca se confiesa. Con la boca se confiesa. Con la boca se confiesa lo que queremos que pase, porque la fe se activa con la boca. Con la boca, con la boca. Dígale: Señor, cámbiame en otra persona. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cámbiame en otra persona, Señor. Cámbiame en otra persona. Cámbiame en otra persona, Señor. Mira, tú estás escuchando al que sinceramente te lo está pidiendo. Tú estás escuchando, Señor, al que ha abierto su corazón a tu palabra. Tú estás escuchando a aquel que está harto de ser una persona pasiva, aquel que está harto de ser una persona miedosa. Señor, tú le estás escuchando. Tú lo vas a hacer nuevo en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, yo estoy sintiendo la unción del Espíritu Santo ya sobre aquellos que lo están pidiendo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, todo espíritu de temor, de miedo, toda cobardía, todo hechizo, conjuro y todo lo que esté impidiendo que todos sean bautizados en el nombre de Jesús y llenos del Espíritu Santo, es atado y amarrado en el nombre de Jesús. Y todos fueron llenos, Señor, y todos cambiaron. Todos cambiaron en otra persona. Eso queremos, papito. En esta noche, Señor, yo disminuyo, papá, y tú creces. Yo no tengo nada que enseñar de mi parte. Es tu santa palabra, es tu santo libro el que nos va a convencer de todas las cosas que nos estamos perdiendo. En el nombre de Jesús, papá, sea enviada tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Señor, yo disminuyo, usted crece, Padre mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén, hermano. Tome asiento, por favor. Manténgame ahí su Biblia, por favor. Manténgame ahí su Biblia en 1 Samuel capítulo 10. Mire lo que dice el Señor. Es el Espíritu de Dios el que nos capacita para cumplir nuestra misión en la vida. Si yo no tengo el Espíritu Santo, yo no voy a cumplir mi misión en la vida. ¿Por qué? Porque no es con espada ni con ejército. No es con mis talentos, no es con mis conocimientos, no es con nada de esta tierra. El Señor le dijo a muchos de sus profetas: no se levanten en armas cuando yo no los mando a levantarse en armas, porque no es con espada, no es con ejército, es con mi poder, porque mi batalla ya fue vencida, primeramente en las regiones celestes. Cuando yo digo que vayan a la guerra es porque yo ya vencí. Pero ustedes no pueden saberlo si no reconocen que es con el Espíritu de Dios. Y mire, 1 Samuel 10 nos dice por qué Saúl fue lleno del Espíritu Santo. Dios llenó con el Espíritu Santo a Saúl, el primer rey de los israelitas, porque él tenía que cumplir una misión. ¿Cuál era su misión? Ser rey. Ser rey. Para trabajos serios, para trabajos importantes, alguien tenía que ser lleno del poder del Espíritu Santo. Si esa persona quería ser exitosa en lo que iba a hacer, tenía que ser llena del poder del Espíritu Santo. Pero mire, había algo que quizá desfavorecía a los primeros hijos de Dios en el Antiguo Testamento,
que el Espíritu Santo no llegaba y permanecía en ellos, salvo que ellos tuvieran una devota comunión con Dios. La Biblia dice que desde que Moisés se entregó al Señor delante de la zarza, la Escritura dice que Moisés jamás dejó de ser dirigido por Dios. Él tenía grande comunión con Dios, él tenía grande comunión con el Señor. Y nunca se cayeron sus palabras a tierra, porque era tanta la comunión con Dios que toda decisión que tomaba, la tomaba como Dios mandaba. Su guía era el Espíritu de Dios. Pero ¿sabe? Hay muchos hombres que recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero muchos de ellos contristaron el Espíritu y el Espíritu se fue. Hoy, en este tiempo, el Espíritu Santo no se va, pero sí se entristece. Y hay muchos que tienen el Espíritu Santo bien triste, es decir, al mismo Señor bien triste. Pero mire, 1 Samuel 10:1 dice: y tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza. El aceite simboliza el poder del Espíritu Santo. La unción, que también significa untar con aceite o con alguna sustancia. La unción se daba para escoger a una persona para un trabajo especial. En los retiros, reencuentros, ungimos a la gente y declaramos sobre ella que Dios la está separando para servirle al Señor. Y dice la Escritura que entonces Samuel tomó la redoma de aceite y la derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Dios se estaba preparando y ungiendo a un hombre para cumplir su misión. Versículo 10:3: muchos son llenos del Espíritu Santo porque desean serlo, aunque algunos de ellos ni siquiera saben para qué. Pero es importante que usted y yo lo deseemos. A lo mejor usted dice: ¿sabe qué, hermano? Yo todavía no creo que pueda estar preparado para servir, pero deseo el Espíritu Santo porque yo no quiero andar en mi carne, yo quiero andar en el Espíritu, yo quiero andar en el Espíritu. Mire lo que dice 1 Samuel 10:3. Y luego de allí, que sigas más adelante, le dijo Samuel a Saúl: y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno de 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los cuales tomarás de ellos, de mano de ellos. El Señor le estaba diciendo por medio de Samuel a Saúl: tú vas a ser alimentado, tú necesitas conocer la palabra de Dios. El pan simboliza la palabra de Dios, el pan simboliza el alimento de Dios, y especialmente esa es la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, lo primero que va a venir a su vida son los deseos de leer la palabra de Dios en serio. En serio. ¿Y sabe qué va a suceder? Cuando usted y yo nos convertimos a Cristo y permitimos que el Señor entre en nuestro corazón, nosotros tenemos el Espíritu para entender. Pero cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, no solamente tenemos el Espíritu para entender, sino para vivir. Para vivir la palabra. Para vivir la palabra. Cuando Jesucristo entró a mi corazón, cuando realmente Jesucristo entró a mi corazón, porque yo hice una oración de fe, y esa oración de fe fue preparando mi corazón 3 meses. Pero mi verdadero arrepentimiento fue el 1 de enero de 1996. Jesús entra a mi corazón después de estar arrepentido, de pelear tanto contra mi hermano, de estar maltratando a mi padre y a mi madre por tanto dolor de pelea y discusión contra mi hermano, por mi vida sentimental vacía, hueca, por mis problemas económicos en los que vivía. Allí caigo rendido a los pies del Señor Jesucristo, lloro delante del Señor, no me importaba los que estaban ahí, era el primer día del año. Me levanto, abrazo a mi hermano, pero quiero decirle, mire, quiero decirle que desde ese día yo comencé a leer la palabra en serio, pero aún no entendía muchas cosas.
Porque ciertamente cuando una persona se arrepiente, el Espíritu del Señor entra a su vida, pero todavía no tenemos discernimiento para entender todo el consejo de Dios. Fue después el 4 de marzo, porque sí me acuerdo de mi bautismo. ¿Quién se acuerda del día de su bautismo? Quiere decir que si fue importante para usted. Si usted no se acuerda, pues es triste. Pero el día de mi bautismo fue 4 de marzo de 1996. A partir de ese momento, cuando Dios me lavó con su sangre preciosa, porque el bautismo, dice la palabra de Dios, es para lavar los pecados. Cuando Cristo me lavó de mis pecados, se me cayeron otros pesos de encima, se me cayeron otros pecados de encima. Y fue en ese momento cuando comencé a leer la palabra de Dios. Y quiero decirle que cuando llegué a Hechos, imagínese usted, llevaba 4 meses de convertido, enero, febrero, marzo, real. Llego a Hechos y cuando descubro que Hechos capítulo 2 dice que todos los que estaban reunidos en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo, a mí me entró una pasión. Yo dije, Señor, yo quiero recibir el Espíritu Santo así como está escrito. Así como dice tu escritura en Hechos capítulo 2. Yo quiero recibir el Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Y quiero decirle que en ese trayecto la palabra de Dios la leía, pero la leía como si fuera, ya me interesaba porque ya estaba morando el Señor en mi corazón. Pero no entendía muchas cosas de la palabra de Dios. Cuando el Señor me bautiza un 28 de julio de 1996, después de estar obsesionado, hermano, estaba obsesionado. Le estoy contando esto no para jactarme, no para exponerme delante de usted y decirle que soy mejor que usted. Le estoy contando esto para que sepa usted que solamente el que está obsesionado puede recibir el bautismo del Espíritu Santo, como Hechos capítulo 2. Si usted se fue la semana pasada, el miércoles, a su casa, llegó a su casa y se puso a ver la televisión, y todos los demás días de la semana usted está destruyendo sus ojos y su vida espiritual en la televisión, y después usted se acuerda que hoy miércoles hay que pedir el Espíritu Santo, perdóneme, usted no está obsesionado con el Espíritu Santo. Y Dios no le puede dar un regalo tan maravilloso y tan poderoso, porque sería tirar sus perlas, y con mucho respeto lo digo, a los cerdos. Alguien tiene que estar desesperado, alguien tiene que estar ansioso por devorarse este libro y por creer la palabra. Y así sucede con algunos. Tanto se obsesionan que algunos le van a decir: no te obsesiones, no te fanatices. Bueno, amén. No, es que tú eres legalista. Ok, ni quiero ser fanático, ni quiero ser legalista, pero lo que sí quiero ser es ser lleno del Espíritu Santo. Y no me importa cómo me llames, lo que yo quiero es ser lleno del poder de Dios. Yo quiero ser bautizado como dice la Escritura, porque la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y será siempre por los siglos. Pero sí le quiero decir, eso va a depender de cuántas ganas y deseos tenga. ¿Cómo es posible que nos obsesionamos para ver una telenovela? ¿No se obsesiona usted para ver una telenovela, amada mujercita de Dios? Me da vergüenza decirlo, pero hay mujeres de Dios que pierden 2 horas en la televisión. ¿Cómo crees que Dios va a derramar el poder que dice y promete en Hechos capítulo 2? ¿Qué te mueve todavía, amada? ¿Cómo es posible que alguien pueda estar tan obsesionado por llegar temprano para ver una telenovela, que llegar a su casa a leer la Biblia, o al menos anhelar de rodillas el bautismo del Espíritu Santo? Cuando Saúl fue ungido, todavía eso se hizo en teoría, pero necesitaba él recibir la experiencia personal. Y la experiencia personal era ser lleno del Espíritu Santo. Por eso es que cuando él comenzó a hablar con Samuel, Samuel le dio un sinnúmero de señales que se iban a cumplir en su vida. Entre ellas que iban a pasar 3 personas y una de ellas traía panes y le dio panes. Ya estaba ungido Saúl para ser rey. En teoría ya se había derramado aceite, ahora faltaba que el Señor hiciera completamente el trabajo. Y mire lo que dice versículo 10:5. Cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, también recibe
dones espirituales. Cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo, puede recibir muchos de los dones que están escritos en la palabra de Dios. Algunos reciben el don de sabiduría, el don de palabra de sabiduría. Otros reciben el don de palabra de conocimiento o de ciencia. Otros reciben el don de interpretación de lenguas. Otros reciben el don de profecía. Otros reciben el don de hacer milagros. Otros reciben el don de la fe. Fíjese cuánto poder estamos desperdiciando. Mire, 1 de Samuel 10:5 dice: y después de esto llegarás al cerro de Dios, al collado, significa cerro, al cerro de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos. Hay muchos que reciben el bautismo del Espíritu Santo y de repente empiezan a temblar, empiezan a hablar en otras lenguas y saben en su mente lo que están diciendo. A veces Dios derrama la interpretación de lenguas, que es muy diferente al don de lenguas como señal, o mejor dicho, la señal de hablar en otras lenguas, que nos ayuda a reconocer que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Pero algunos, cuando están hablando en lenguas, comienzan rápidamente a pensar lo que están diciendo. Dicen: estoy hablando en lenguas, yo no entiendo estas lenguas, pero sé lo que estoy diciendo. Usted acaba de recibir el don de interpretación de lenguas. Muchos reciben el don de fe, otros reciben el don de sanidad. Y escúcheme bien, amado, si usted fue bautizado en el Espíritu Santo, lo más seguro es que al menos recibió usted un don de parte de Dios. No estoy hablando de los talentos naturales. No estoy hablando de los talentos naturales que más tarde se pueden convertir en ministerios. No estoy hablando de los dones que ya vienen en usted, pero no están limpios o no están en su etapa de madurez. Estoy hablando de que la gente recibe nuevos dones cuando es bautizada por el Espíritu Santo. Algunos reciben dones para hacer milagros, otros reciben dones para sanidad. ¿Cuánto poder estamos desperdiciando, verdad? ¿Para qué cree usted que Dios da esos dones? Para el engrandecimiento de su gloria y para la perfección del cuerpo de Cristo. Pero mire, sigamos adelante. Entonces dice la Biblia que él iba a profetizar, y en ese momento, cuando el Espíritu de Dios iba a venir a él, iba a comenzar a profetizar. Venían profetizando los hombres de Dios que venían del cerro de Dios, y dice la Biblia que entonces él fue bautizado y comenzó a hablar en otras lenguas. Pero no solamente eso, comenzó a profetizar. Versículo 16. Fíjese bien, esta es la parte que yo quiero que usted tome en cuenta. 1 de Samuel 16. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Usted va a estar consciente. Hay algunos que piensan que van a perder el conocimiento y van a caer. No, usted nunca le va a pasar eso. Si algunos dicen: es que me dicen que cuando me pusieron la mano yo caí, perdí el conocimiento y me levanté y que ya tenía el Espíritu Santo. Mentira. Usted quién sabe qué recibió. O en algunos otros casos pudo haber recibido una liberación. Pero que no le digan que fue bautizada en el Espíritu Santo, porque la señal es hablar en otras lenguas. Y si alguien viene a decirme: no, es que una persona tiene el Espíritu Santo aunque no hable en lenguas, pídalo como Hechos 2. No le haga caso al pastor, hágale caso a lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que todos eran llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Entonces, mire, entonces vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Cuando Moisés tuvo su encuentro con el Señor, Moisés dejó de tartamudear. Unos años atrás, cuando Abraham tuvo su encuentro con el Señor, Abraham dejó a sus ídolos para seguir a Dios. Cuando Jacob tuvo el encuentro en Betel con el Señor,
Jacob se cansó de ser el tranza y comenzó una vida recta delante de Dios. Tanto así que le dijo a su mujer: quema los ídolos, porque es tiempo que nos volvamos a Dios. Cuando Josué recibió el mismo espíritu que había recibido Moisés, Josué jamás perdió una batalla. Cuando Gedeón, que tenía mucho miedo y estaba escondido hasta el último cuarto de su casa, recibió la visita del Espíritu de Dios, la Biblia dice que su vida jamás volvió a ser la misma. Él cambió. Cuando Jefté recibió el Espíritu Santo, la Biblia dice que se convirtió en un hombre dócil, porque él era un hombre renegado. Cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar con el poder del Espíritu Santo, él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a sanar a los enfermos, a darle vista a los ciegos, a darle sanidad a los cojos, a pregonar el año agradable del Señor. Y la Biblia dice que entonces el Señor Jesucristo comenzó su ministerio. Cuando Pablo fue derribado y fue lleno del Espíritu Santo ese mismo día por la mano de Ananías, la vida de Pablo cambió. Él era un religioso y se convirtió en un hombre entregado a Dios. Cuando la vida de Pedro fue llena del Espíritu Santo, dejó de ser tosco y comenzó a vivir como Dios quería. Se convirtió en uno de los líderes más poderosos de la iglesia. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, hermano, yo pasé de ser una persona miedosa a una persona que ya podía levantarme delante de los demás. Cuando usted reciba el Espíritu Santo, será cambiado en otro hombre. Fuerte aplauso al Rey. Y todos aquellos que quieran lo van a tener en esta noche, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La Biblia dice que Saúl fue cambiado en otro hombre. Saúl fue cambiado en otro hombre. Mire, mire, mire. No lea usted la Biblia espiritualmente, como muchos dicen. No, 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 es que esto es espiritual. Pedro caminó sobre las aguas. No le hagas caso a eso, eso es espiritual. No, 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 no es espiritual, es natural, es literal. Si la Biblia dice que Pedro caminó sobre las aguas, es porque caminó. No lo interprete de otra manera. Pero es que es imposible. Pues sí, porque para lo que los hombres es imposible, para Dios nunca. Y Dios no se rige por las leyes naturales que Él mismo las estableció. Pero Dios es poderoso para quebrar sus reglas. Por eso es Dios. Dios, si quiere, las quiebra, porque por eso es Dios. Sin embargo, ahí mostraba algo a Pedro. Fíjese, 1 Samuel 10:9. Mire, tanto fue el cambio de Saúl, que la gente llegó a decir, cuando lo vieron profetizar, cuando lo oyeron profetizar, tanto fue el cambio de Saúl, que la Biblia dice que hasta hubo un dicho que decía: ¿a poco también Saúl ya profetiza? Mire lo que dice 1 Samuel 10:9. Aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le cambió Dios su ¿qué? ¿Cómo cambia un hombre? Cuando cambia su corazón. Usted y yo podemos venir a este lugar y ser unos majaderos, pero aquí nos vemos muy bonitos. Usted y yo podemos estar en este lugar y podemos vestir con saco y corbata, pero ser unos lujuriosos, porque lo de afuera engaña. Para que una persona cambie, no necesita cambiar de guardarropa, lo que necesita es cambiar de corazón. Y la Biblia dice que cambió de corazón, y todas estas señales acontecieron aquel día que le dijo Samuel. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí que la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Eso pasa. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, la gente se va a asombrar. Su vida cambia.
Perdóneme, pero hay muchos que están engañados pensando que tienen el Espíritu Santo. Hermano, la experiencia que yo le puedo contar es la mía, porque la viví. Cuando Dios me llenó con su Espíritu Santo, con la señal de hablar en otras lenguas, mi vida realmente cambió. Yo era una persona muy temerosa. Ahí está mi madre para que le pregunte cómo era cuando tenía 8 o 9 años. Yo soy mayor que mi hermana y yo iba siempre detrás de mi hermana llorando, porque cuando me levantaba los domingos iba a buscar al cuarto de mi papá y mi mamá, no los veía y decía, ya me dejaron. Y lloraba y decía, ¿dónde está mi mamá, mi papá? Y salía a buscarlos porque tardaban horas y no llegaban el domingo. Y entonces salíamos como a las 12 del día, yo llorando y mi hermana atrás, y me decía, no llores, Toño, no llores. Años más tarde, un perro me espanta, se come un bocado de pan que yo comía, lo puse en la mano, me asomé a la ventana, me salta el perro, me roba el bocado de pan en mi mano, yo lo veo, dicen que me traumé, me puse blanco, no hablé, y a partir de ese día fui tartamudo. Soy tartamudo, me refugio en la escuela, no convivo con la gente, solamente me intereso en el estudio y en el estudio. Me convierto en un estudioso, pero nunca juego con los demás, nunca practico un deporte, me hago gordito. Y vienen los apodos, las críticas y los juicios. En la secundaria yo ya no lloraba, pero en la primaria yo quería regresar a mi casa y decía con mi madre, madre, ya no quiero ir a la escuela. Nunca me atreví a decirlo, pero lo creía y lo pensaba. A la edad de 15 años era toda una albóndiga, refugiado en la escuela, refugiado en el estudio, sufriendo, eso sí, muy estudioso, pero con pura crítica y con pura burla. Me da pena enfrentar alguna cosa, me da pena pararme en público. Y toda mi vida, mire cuánto traumado hay así. Y están en Cristo y todavía están recordando su pasado, porque todavía viven como su pasado. Porque no quieren ser cambiados en otro hombre. Y quiero decirle con todo mi corazón, así viví hasta los 26 años. Cuando usted y yo vamos madurando, aparentemente lo que levantamos no es una sanidad, levantamos murallas. Porque yo no tenía a Cristo en mi corazón. Lo único que levanté fue murallas para que ya no me agredieran. Así hay muchos. Hasta los 25 años levanté murallas porque no quería que